Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Después de tanto tiempo, hace más de un mes, creo que no incursionaba en mis lecturas. Estuve un poco alejada del Facebook, además de que me tomé unos días de descanso. Estuve alejada del Facebook porque me apercibieron 2 veces por compartir contenidos de otros años, que incluso me proponían ellos compartirlos en los recuerdos, porque supuestamente reenviaban coercitivamente a otras páginas, a otros portales, que en realidad se trataba de mi blog, ¿no? Estuve un poquito enojada, un poquito distanciada, pensando qué hacer con todo esto, pero bueno, hoy tuve ganas de volver a contactar con ustedes, tuve ganas de compartirles algo a partir de una pregunta que me surgió hace algunas semanas, de algo que leí en el muro de Gabo Bulpara respecto de qué transmitimos a los hijos, qué se nos transmite de nuestros padres, qué les heredamos a los hijos y qué nos dejan nuestros padres. Bueno, me encontré, como me ocurre siempre, me encuentro con los textos, con los poemas, con los cuentos, con las novelas. Me encontré con un textito que me pareció muy atinado para dar una respuesta a semejante pregunta, ¿no? Que en realidad correspondería más decirla del modo de qué se transmite más allá de lo que los padres queramos a los hijos, a cada uno de los hijos, los que tienen varios. Bueno, les decía que me encontré con un texto de un escritor que yo ya les leí, que les dije que me encanta, que lo adoro, que me iría de tapas con él. Me parece un tipo que derrocha humor, creatividad y grandes dones narrativos. Y entonces dije, bueno, tengo ganas de compartirles esto, porque yo lo leí en un momento un poquito sombrío y me dio mucha alegría, me dio mucha... ¿qué decir? Nada, me dio alegría y me parece que eso es un montón en estos días. Bueno, les estoy hablando, ya habrán adivinado, de Enrique Vila-Matas y de su libro Chet Baker piensa en su arte, relatos selectos. Un libro que compré usado, me estoy habituando a comprar usado, sobre todo de los escritores y de las escritoras que me gustan. Los libros están muy caros, así que así como se recicla la ropa, los zapatos, las carteras y qué sé yo qué, no está mal reciclar los libros, que viajen y que circulen entre gente que los sepa acoger bien y con cariño. Bien, entonces les quiero compartir un relato de este libro de Vila-Matas que se llama Una casa para siempre. Tiene 4 hojas, no creo que demore mucho en leerlo, así que espero que me acompañen. Dice así, Una casa para siempre. De mi madre siempre supe poco. Alguien la mató en la casa de Barcelona 2 días después de que yo naciera. El crimen fue todo un misterio que creí dar por resuelto el día en que cumplí 20 años, y mi padre, desde su lecho de muerte, reclamó mi presencia y me dijo que, por desconfianza a los adjetivos, estaba aproximándose al momento en que enmudecería radicalmente, pero que antes deseaba contarme algo que juzgaba importante que yo supiera. Incluso las palabras nos abandonan, recuerdo que dijo. Y con eso está dicho todo. Pero antes debes saber que tu madre murió porque yo así lo dispuse. Pensé de inmediato en un asesino a sueldo, y pasados los primeros instantes de perplejidad, comencé a dar por cierto lo que mi padre estaba confesando. Cada vez que pensaba en el hacha ensangrentada, sentía que el mundo se hundía a mis pies y que atrás quedaban, patéticamente dibujadas para siempre, las escenas de alegría y plenitud que me habían hecho idealizar la figura paterna y forjar la imagen mítica de un hombre siempre levantado antes de la aurora, en pijama, con los hombros cubiertos por un chal,
el cigarrillo entre los dedos, los ojos fijos en la veleta de una chimenea, mirando nacer el día, entregándose con implacable regularidad y con monstruosa perseverancia al rito solitario de crear su propio lenguaje a través de la escritura de un libro de memorias o inventario de nostalgias que siempre pensé que a su muerte pasaría a formar parte de mi tierna aunque pavorosa herencia. Es hermoso como adjetiva Vila Matas. Pero aquel día de cumpleaños en Port de la Selva se fugó de esa herencia todo instinto de ternura y tan solo conocí el pavor, el terror infinito de pensar que junto al inventario mi padre me legaba el sorprendente relato de un crimen cuyo origen más remoto, dijo él, debía situarse en los primeros días de abril de 1945, un año antes de que yo naciera, cuando, sintiéndose él todavía joven y con ánimos de emprender, tras 2 rotundos fracasos, una tercera aventura matrimonial, escribió una carta a una joven ampurdanesa que había conocido casualmente en Figueras y que le había parecido que reunía todas las condiciones para hacerle feliz, pues no solo era pobre y huérfana, lo que a él le facilitaba las cosas, ya que podía protegerla y ofrecerle una notable fortuna económica, sino que, además, era hermosa, muy dulce, tenía el labio inferior más sensual del universo y, sobre todo, era extraordinariamente ingenua y servil. Es decir, que poseía un gran sentido de la subordinación al hombre, algo que él, a causa de sus 2 anteriores infiernos conyugales, valoraba muy especialmente. Había que tener en cuenta que su primera esposa, por ejemplo, le había mutilado, en un insólito ataque de furia, una oreja. Mi padre había sido tan desdichado en sus anteriores matrimonios que a nadie debe sorprenderle que a la hora de buscar una tercera mujer quisiera que ésta fuera dulce y servil. Mi madre reunía esas condiciones y él sabía que una simple carta, cuidadosamente redactada, podría atraparla. Y así fue. La carta era tan apasionada y estaba tan hábilmente escrita que mi madre no tardó en presentarse en Barcelona. En el centro de un laberinto de callejuelas del barrio gótico, llamó a la puerta del viejo y ennegrecido palacio de mi padre, quien al parecer no pudo ni quiso disimular su gran emoción al verla allí en el portal, sosteniendo bajo la lluvia un maletín azul que dejó caer sobre la alfombra, al tiempo que con humilde y temblorosa voz de huérfana preguntaba si podía pasar. Que aquel día llovía en Barcelona, me dijo mi padre desde su lecho de muerte, es algo que nunca pude olvidar, porque cuando la vi cruzar el umbral me pareció que la lluvia era salvaje en sus caderas y me sentí dominado por el impulso erótico más intenso de mi vida. Ese impulso parecía no tener ya límites cuando ella le dijo que era una experta en el arte de bailar la tirana, una danza medieval española en desuso. Seducido por ese ligero anacronismo, mi padre ordenó que de inmediato se ejecutara aquel arte, lo que mi madre, ansiosa de complacerle en todo y con creces, realizó encantada y hasta la extenuación, acabando rendida en los brazos de quien, sin el menor asomo de cualquier duda, le ordenó cariñosamente que se casara cuanto antes con él. Y aquella misma noche durmieron juntos, y mi padre, dominado por esa suprema cursilería que acompaña a ciertos enamoramientos, tuvo la impresión de que, tal como había imaginado, acostarse con ella era como hacerlo con un pájaro, pues gorjeaba y cantaba en la almohada, y le pareció que ninguna voz cantaba como la de ella y que incluso sus huesos, como su labio inferior y sus cantos, eran frágiles como los de un pájaro. Y esa misma noche, bajo el rumor de la lluvia barcelonesa, te engendramos, me dijo de repente mi padre con los ojos muy desorbitados. Un lento suspiro, siempre tan inquietante en un moribundo, precedió a la exigencia de un vaso de vodka. Me negué a dárselo, pero al amenazar con no proseguir su relato, por pura precaución ante el posible cumplimiento de la amenaza, fui casi corriendo a la cocina y procurando que tía Consuelo no lo viera, llené de vodka 2 vasos.
Hoy sé que todas mis precauciones eran absurdas, porque en aquellos momentos tía Consuelo solo vivía para alimentar su intriga ante un cuadro oscuro del salón que representaba la coquetería celestial de unos ángeles al hacer uso de una escalera. Solo vivía para ese cuadro, y muy probablemente esa obsesión le distraía de otra: la constante angustia de saber que su hermano, acosado por aquella suave pero implacable enfermedad, se estaba muriendo. En cuanto a él, en aquellos momentos solo vivía para alimentar la ilusión de su relato. Cuando hubo saciado su sed, mi padre pasó a contar que el viaje de miel tuvo 2 escenarios, Estambul y el Cairo, y que fue en la ciudad turca donde advirtió la primera anomalía en la conducta de su dulce y servil esposa. Yo, por mi parte, advertí la primera anomalía en el relato de mi padre, ya que estaba confundiendo esas 2 ciudades con París y Londres, pero preferí no interrumpirle cuando oí que me decía que la anomalía de mi madre no era exactamente un defecto, sino algo así como una peculiar manía. A ella le gustaba coleccionar panes. En Estambul, ya desde el primer momento, entrar en las panaderías se convirtió en un extraño deporte. Compraban panes que eran perfectamente inútiles, pues no estaban destinados a ser devorados, sino más bien a elevar el peso de la gran bolsa en la que reposaba la colección de mi madre. Muy pronto, él protestó y preguntó con notable crispación a qué obedecía aquella rara adoración al pan. «Algo tiene que comer la tropa», respondió escuetamente mi madre, sonriéndole como quien le sigue la corriente a un loco. «Pero Diana, ¿qué clase de broma es esta?», balbució desconcertado mi padre. «Me parece que eres tú quien está bromeando con esas preguntas absurdas», contestó ella con cierto aire de ausencia y esbozando la suave y soñadora mirada de los miopes. 7 días, según mi padre, estuvieron en Estambul y eran unos 40 los panes que mi madre llevaba en su bolsa cuando llegaron a El Cairo. Como era una hora avanzada de la noche, él marchaba feliz sabiéndose a salvo de las panaderías cairotas, e incluso se ofreció a llevar la bolsa. No sabía que aquellas iban a ser sus últimas horas de felicidad conyugal. Cenaron en un barco anclado en el Nilo y acabaron bailando, entre copas de champán rosado y a la luz de la luna, en la terraza de la habitación del hotel. Pero unas horas después, mi padre despertó en mitad de la noche cairota y descubrió con gran sorpresa que mi madre era sonámbula y estaba bailando frenéticas tiranas sobre el sofá. Trató de no perder la calma y aguardó pacientemente a que ella, totalmente extenuada, regresara al lecho y se sumergiera en el sueño más profundo. Pero cuando esto ocurrió, nuevos motivos de alarma se añadieron a los anteriores. De repente mi madre, hablando dormida, se giró hacia él y le dijo algo que a todas luces sonó como una tajante e implacable orden. ¡A formar! Mi padre aún no había salido de su asombro cuando oyó: «Media vuelta, rompan filas». No pudo dormir en toda la noche y llegó a sospechar que su mujer en sueños le engañaba con un regimiento entero. A la mañana siguiente, afrontar la realidad significaba por parte de mi padre aceptar que en el transcurso de las últimas horas ella había bailado tiranas y se había comportado como un general perturbado al que solo parecía interesarle dar órdenes y repartir panes entre la tropa. Quedaba el consuelo de que durante el día su esposa seguía siendo tan dulce y servil como de costumbre, pero ese no era un gran consuelo, pues si bien en las noches cairotas que siguieron no reapareció el tiránico sonambulismo, lo cierto es que fueron en aumento y de forma cada vez más enérgica las órdenes. Y el toque de Diana, me dijo mi padre, comenzó a convertirse en un auténtico calvario, pues cada día, minutos antes de despertarse, los resoplidos que seguían a los ronquidos de su madre parecían imitar el sonido inconfundible de una trompeta al amanecer. ¿Deliraba ya mi padre? Todo lo contrario. Era muy consciente de lo que estaba narrando y además resultaba impresionante ver cómo,
a las puertas de la muerte, mantenía íntegro su habitual sentido del humor. ¿Inventaba? Tal vez, y por ello probé a mirarle con ojos incrédulos, pero no pareció nada afectado y siguió, serio e inmutable, con su relato. Contó que cuando ella despertaba volvía a ser la esposa dulce y servil, aunque de vez en cuando, cerca de una panadería o simplemente paseando por la calle, se le escapaban extrañas miradas melancólicas dirigidas a los militares que en aquel El Cairo en pie de guerra hacían guardia tras las barricadas levantadas junto al Nilo. Una mañana incluso ensayó algunos pasos de tirana frente a los soldados. Más de una vez, mi padre se sintió tentado de encarar directamente el problema, hablando con ella y diciéndole, por ejemplo: «Tienes como mínimo una doble personalidad, eres sonámbula y además de bailar tirana sobre los sofás, conviertes el lecho conyugal en un campo de instrucción militar». No le dijo nada porque temió que si hablaba con ella de todo eso, tal vez fuera perjudicial y lo único que lograra sería ponerla en la pista de un rasgo oculto de su carácter, ciertas dotes de mando. Pero un día, paseando en camello junto a las pirámides, mi padre cometió el error de sugerirle el argumento de un relato breve que había proyectado escribir. «Mira, Diana, es la historia de un matrimonio muy bien avenido, me atrevería a decir que ejemplar. Como todas las historias felices, no tendría demasiado interés de no ser porque ella, todas las noches, se transforma en sueños en un militar». Aún no había acabado la frase cuando mi madre pidió que la bajaran del camello y tras lanzarle una mirada de desafío, le ordenó que llevara la bolsa de los panes turcos y egipcios. Mi padre quedó aterrado porque comprendió que a partir de aquel momento no solo estaba condenado a cargar con la pesadilla del trigo extranjero, sino que además recibiría orden tras orden. En el viaje de regreso a Barcelona, mi madre mandaba ya con tal autoridad que él acabó confundiéndola con un general de la Legión extranjera. Y lo más curioso fue que ella pareció, desde el primer momento, identificarse plenamente con ese papel, pues se quedó como ausente y dijo que se sentía perdida en un universo adornado con pesados tapetes argelinos, con filtros para templar el pastiz y el ajenjo y el narguilés para el kif, escudriñando el horizonte del desierto desde la noche luminosa de la aldea enclavada en el oasis. Y a su llegada a Barcelona, ya instalados en el viejo palacio del barrio gótico, los amigos que fueron a visitarle se llevaron una gran sorpresa al verla a ella fumando como un hombre, con el cigarrillo humeante y pendiente de la comisura de los labios, y verle a él con las facciones embotadas y tersas como los guijarros pulidos por la marejada, medio ciego por el sol del desierto y convertido en un viejo legionario que repasaba trasnochados diarios coloniales. «Tu madre era un general», concluyó mi padre, «y no tuve más remedio que ganar la batalla contratando a alguien para que la matara. Pero eso sí, aguardé a que nacieras porque deseaba tener un descendiente. Siempre confié en que el día en que te confesara el crimen, tú sabrías comprenderme». Lo único que yo a esas alturas del relato comprendía perfectamente era que mi padre, en una actitud admirable en quien está al borde de la muerte, estaba inventando sin cesar, fiel a su constante necesidad de fabular. Ni la proximidad de la muerte le retraía de su gusto por inventar historias, y tuve la impresión de que deseaba legarme la casa de la ficción y la gracia de habitar en ella para siempre. Por eso, subiéndome en marcha su carruaje de palabras, le dije de repente: «Sin duda me confunde usted con otro. Yo no soy su hijo, y en cuanto a tía Consuelo, no es más que un personaje inventado por mí». Me miró con cierta desazón hasta que por fin reaccionó. Vivamente emocionado, me apretó la mano y me dedicó una sonrisa feliz, la de quien está convencido de que su mensaje ha llegado a buen puerto. Junto al inventario de nostalgias, acababa de legarme la casa de las sombras eternas. Mi padre, que en otros tiempos había creído en tantas y tantas cosas para acabar desconfiando de todas ellas,
me dejaba una única y definitiva fe, la de creer en una ficción que se sabe como ficción, saber que no existe nada más y que la exquisita verdad consiste en ser consciente de que se trata de una ficción y sabiéndolo creer en ella. 1988. De Enrique Vila Matas, Una casa para siempre. Bueno, cuando lo leí me pareció un relato delicioso, delicioso. Evidentemente los seres humanos, por más materialismo, por más inteligencia artificial, por más avance de la ciencia que se nos quiere imponer o que queramos aceptar, no podemos todavía prescindir del poder amoroso, podríamos decir, porque en este caso se trata del amor entre un padre y un hijo. No podemos prescindir del valor amoroso de la ficción. Y me parece que este cuento de Vila Matas lo plasma de una manera maravillosa en un momento crucial de la vida del padre, cuando su vida se está apagando casualmente, y cómo en ese momento dramático o trágico, sin drama, lleno de humor, él capta rápidamente de qué se trata lo que le quiere transmitir el padre, lo acepta con humor y con amor, y entendí que era la manera que esos dos hombres habían elegido para despedirse el uno del otro y para aceptar, en el caso del hijo, el legado que el padre intentaba transmitirle. Creo que nunca no va a haber poder en el mundo capaz de abolir la capacidad de crear ficciones y de creer en ellas. Como modo de hacer con el horror, como modo de hacer con el dolor, ¿no? El otro día falleció Alain Delon, ¿no? Y yo posteé una foto de él. Por supuesto, todo el mundo sabe que Alain Delon era un hombre bellísimo, lo fue siempre, de joven, de mediana edad y de viejo. Fue un hombre bellísimo, una belleza tan soberbia que era como demasiado por momentos. Y alguien puso algo referido a sus ideas y que era de derecha y que no sé qué cosa, ¿no? Bueno, esto es una discusión más antigua que la humanidad, que si a los artistas, me voy a permitir llamar artista a Alain Delon, se lo juzga por sus ideas o se lo juzga por sus obras, o en este caso se lo juzga por su cara, porque me dio la impresión que la persona que comentó se sentía como especialmente molesto, era un hombre, molesto por la belleza que usufructuó, supongo, en una gran medida, y también sufrió, me imagino, en alguna medida también Alain Delon, ¿no? Porque a veces la belleza pesa y pone límites y genera reacciones en los demás que quizás para el bello o la bella no son las esperables. Se sentía como interpelado, me da la impresión, ¿no? Como molesto de que un hombre haya sido tan bello. Y me parece a mí cayó en el terrible, no sabría si llamarlo pecado, pero cayó en una especie de trampa, ¿no? De suponer que la belleza, la ficción, la cantidad de ficciones que encarnó Alain Delon en el cine, no tienen ningún valor, que hay que despreciarlas, que hay que minimizarlas, que hay que degradarlas,
que hoy todo se mide por la ideología, por las ideas que las personas expresan. Tampoco tenía en cuenta este señor que las ideas de los seres humanos van cambiando con la edad y con el paso del tiempo, ¿no? Y que jóvenes revolucionarios se han convertido en grandes conservadores de derecha cuando fueron mayores y viceversa, ¿no? Tenemos algún escritor en Argentina que transformó en sus últimos años su mirada sobre Latinoamérica y los procesos revolucionarios latinoamericanos, me refiero a Cortázar, ¿no? Y bueno, lo mismo que los que dicen, ay, Borges era de derecha, no hay que leer Borges porque era de derecha, qué sé yo, porque era gorila. La verdad, yo no comparto esa visión, no la comparto. Me parece que el arte trasciende al artista, siempre, siempre. La obra del artista casualmente tiene eso, que desdibuja al que la hace. Es tan grande, es tan enorme cuando se trata de un artista de verdad, que el que hizo esa obra, el que la realizó, el que en cierta manera la padeció para realizarla, queda desdibujado. Y creo que es una estupidez total negarse a los efectos de la ficción, a los efectos de los relatos, a los efectos de la belleza, porque ayudan a lidiar con el horror, con el dolor y con lo que en el mundo no anda bien, que nunca anduvo todo bien en el mundo, jamás. Nunca, ni nunca lo será de ese modo tampoco, ¿no? No estamos en el peor de los tiempos, gente. Yo siempre digo, estamos peor que cuando el señor feudal era el dueño de la vida y de la muerte de sus súbditos, ¿m? Y racionaba sus alimentos y los obligaba a cumplir tareas inhumanas y los mandaba a morir a batallas. ¿Estamos mejor o peor que en ese momento? Bueno, no sé, yo creo que estamos mejor. Por supuesto hay matices, ¿no? Hay lugares donde se lo pasa muy mal en el mundo y hay matices, hay posiciones más ventajosas que otras. Sin dudas, sería ridículo negar eso, ¿no? Pero bueno, el arte vale por el arte en sí mismo, realmente. Y si transforma o no transforma la sociedad o si tiene algún efecto revolucionario, la verdad, qué sé yo, a mí me parece que esa es una pregunta que a mí por lo menos en este momento y desde que conecté con la literatura hace más de 20 años, no me interpela en lo más mínimo, no me interpela. A mí me parece que el arte llega, impacta los espíritus, las almas, los corazones, los cuerpos, o no llega. Todo lo demás es harina de otro costal, como dice el refrán. Bueno, tuve ganas de compartirles este relato de Vila Matas. Me encanta Vila Matas. También les quiero recomendar una película argentina. Tendría que chequear perfectamente el nombre. Se los voy a dejar cuando lo chequee en los comentarios, porque no recuerdo si es Las buenas intenciones o Las pequeñas intenciones. Una película imperdible argentina que salió para la época de Historia de un matrimonio, que me pareció una cosa maniquea, absurda y plana, sin ninguna profundidad en absoluto. La película argentina le pasaba por encima, pero claramente, que es la historia de un padre músico divorciado y sus 3 hijos. Es verdaderamente hermosa, habría que verla. Si tienen acceso, creo que debe estar en Cinear o en las plataformas de cine argentino. No se la pierdan. Ahora les voy a poner, como les digo, el título. Esa película también se ocupa de qué es lo que pasa de un padre a los hijos, o qué hace función de padre para los hijos, ¿no? Que me parece que esa es la pregunta buena para hacerse y que además me parece que, para hablar desde el psicoanálisis, es la pregunta que corresponde
a la última clínica lacaniana, ¿no? ¿Qué hace de función de padre en una estructura subjetiva? ¿Qué se transmite, ¿no? ¿Qué hace barrera al empuje, al goce todo? Bueno, esta película es una muy bella respuesta a esa pregunta. Lo mismo que el cuento, el relato breve de Vila Matas. Una casa para siempre. Bien, gracias a todos los que escucharon, a los que se pasaron. Deseo que les haya gustado el relato. Si no leyeron a Vila Matas, acérquense a Vila Matas porque es hilarante, profundo, es inteligente, es divertido, es culto, sin ser pedante ni soberbio. Es realmente un escritor que no hay que perderse si a uno le gusta la literatura. Bueno, muy contenta de haberme reencontrado. Les conté lo que pasó al comienzo, les conté lo que pasó con Facebook. Así que los invito de este modo a que visiten mi blog. Les voy a poner en comentarios el link. A que visiten mi canal en YouTube. No hace falta que se suscriban si no quieren. Y ahí van a encontrar, creo que esta es la lectura 94. 94 lecturas distintas de cosas que a mí me parecieron interesantes y valiosas para compartir con ustedes. Siempre, siempre, siempre les agradezco muchísimo que estén ahí, que miren, que escuchen, que compartan y que me escriban diciéndome que tuvieron en cuenta tal o cual recomendación o que piden a amigos que viajan libros que yo he recomendado. Eso me emociona muy profundamente, me da muchísima alegría y siempre se los agradezco. Les mando un beso muy grande, deseando que este invierno que parece eterno en Buenos Aires se termine de una vez. Hace demasiado frío, ya tendría que estar asomando la primavera y con ella nuevos bríos, nuevas energías, el renacimiento de muchas cosas en el ciclo de la naturaleza. Bueno, que estén muy bien, abríguense, hace mucho frío en Buenos Aires y será hasta la próxima. Ahora les dejo, les busco el título exacto de la película y se los dejo en comentarios y les dejo el link a mi blog para que Facebook no me lo censure y les dejo el link a mi canal YouTube. Y les dejo un beso muy grande y será hasta la próxima. Que tengan muy buenas noches. Chao.